Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Mensajes de Amor y Fe, este espacio donde buscamos acercarnos a Dios con sencillez, con verdad y con un corazón dispuesto a escuchar lo que puede ayudarnos a vivir mejor nuestra fe. Hoy quiero hablarte de algo que tal vez tienes muy cerca en este momento. Puede estar en tu bolsillo, en tu bolso, colgado en tu cuello, guardado en un cajón, puesto en tu automóvil o colocado sobre una mesa de tu casa. Es un objeto sagrado que millones de católicos tienen, miran, tocan y llevan consigo. Pero aunque muchos lo poseen, no todos comprenden realmente lo que significa, el valor espiritual que encierra y la manera correcta de tratarlo. Me refiero al Santo Rosario. El rosario no es un adorno religioso, no es simplemente una cadena de cuentas, no es un objeto para tenerlo por costumbre, por tradición familiar o porque alguna vez alguien nos lo regaló. El Santo Rosario es una oración profunda, una ayuda espiritual poderosa y un sacramental que nos conduce a Cristo de la mano de la Virgen María. Después de la Eucaristía y de la cruz, el rosario ha sido considerado por muchos santos y pastores de la Iglesia como una de las armas espirituales más fuertes para el cristiano. Y no porque tenga poder por sí mismo, como si fuera algo mágico, sino porque nos lleva a la oración, a la meditación de los misterios de la vida de Jesús, a la confianza en la intercesión de María y a una vida más unida a Dios. Sin embargo, aquí viene algo que muchos católicos necesitan escuchar con atención. Se puede tener un rosario y no saber usarlo. Se puede llevar un rosario encima y no rezarlo nunca. Se puede guardarlo en casa y tratarlo como cualquier objeto común. Se puede ponerlo en un lugar visible y al mismo tiempo vivir completamente lejos de la oración. Incluso se puede usar mal, entenderlo mal o reducirlo a una simple costumbre vacía. Y cuando eso sucede, algo muy importante se pierde, porque el rosario no fue dado para ser olvidado en un cajón, no fue dado para ser usado con descuido, no fue dado para convertirse en un amuleto, ni en una decoración, ni en una señal externa sin vida interior. El rosario fue dado para rezar, para contemplar, para pedir auxilio, para permanecer firmes en medio de las pruebas, para volver a Dios cuando el alma se enfría y para recordar que María siempre nos conduce hacia su Hijo. La Virgen María ha recomendado esta oración en momentos importantes de la historia. A través del rosario muchas personas han encontrado paz, conversión, fuerza para vencer tentaciones, consuelo en el dolor y luz en momentos de confusión. Familias enteras han vuelto a la oración gracias al rosario. Personas alejadas de Dios han regresado a la fe. Corazones endurecidos han sido tocados. Almas cansadas han encontrado descanso. Pero también es verdad que en nuestra época muchas enseñanzas sobre el rosario se han ido olvidando. No porque sean secretos ocultos, sino porque ya casi no se explican. Muchos crecieron viendo un rosario en casa, pero nadie les enseñó cómo rezarlo. Muchos lo recibieron de sus padres o abuelos, pero nunca comprendieron su sentido profundo. Muchos lo llevan por devoción, pero sin conocer los errores que deben evitar para no vaciarlo de su verdadero significado espiritual. Por eso, en este mensaje, quiero hablarte con claridad y con mucho respeto sobre los errores que nunca deberías cometer con tu rosario. Errores en la forma de usarlo, en la manera de tratarlo, en la intención con la que lo llevas y en el lugar que ocupa dentro de tu vida espiritual. Porque no basta con tener un rosario, hay que entenderlo, hay que respetarlo, hay que rezarlo con fe, hay que permitir que esta oración forme el corazón, ordene la mente y acerque el alma a Dios. Y antes de que pienses que esto no tiene importancia, antes de creer que son solo detalles pequeños o exageraciones, quiero contarte algo que me hizo comprender con más profundidad la seriedad de este tema. Fue una experiencia sencilla, pero me marcó mucho, porque me mostró cuántas personas tienen un rosario en sus manos, pero todavía no saben el tesoro espiritual
que están sosteniendo. Hace años fui a visitar a una familia que estaba viviendo situaciones extrañas en su hogar. No hablaban de fantasmas ni de cosas de película. Hablaban de una opresión constante, de un ambiente pesado, de discusiones que surgían de la nada, de pesadillas recurrentes, de un cansancio espiritual que no se iba. Era una familia católica. Iban a misa, rezaban de vez en cuando. No entendían por qué su casa se había convertido en un lugar donde no había paz. Comencé a preguntar, a observar, a recorrer cada habitación, a rezar en silencio. Y fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre. En una de las habitaciones había un rosario, pero ese rosario estaba siendo usado de una manera completamente equivocada, casi sacrílega. Lo que debería haber sido un escudo espiritual se había transformado por ignorancia en una puerta abierta a la influencia demoníaca. No porque el rosario tenga maldad, sino porque estaba siendo tratado de una forma que contradice totalmente su naturaleza sagrada. Y cuando corregimos eso, cuando se ordenó correctamente la vida espiritual de esa familia, la atmósfera del hogar comenzó a cambiar, la paz regresó. Pero si nadie les hubiera explicado esto, esa familia habría seguido sufriendo sin entender por qué. Y aquí es donde necesito que comprendas algo fundamental que la mayoría de los católicos nunca aprendió. El rosario no es un collar bonito, no es un adorno religioso, no es un símbolo cultural vacío, no es decoración piadosa para colgar del espejo retrovisor del auto, como si fuera un amuleto decorativo. El rosario es un arma espiritual, un arma real, un sacramental bendecido que participa del poder de Dios, un instrumento que los santos han usado para obrar milagros, un arma que los exorcistas utilizan en combate directo contra demonios. Un regalo que la Virgen María nos dio precisamente para defendernos en tiempos de oscuridad espiritual. Y como toda arma poderosa, el rosario exige respeto, exige reverencia, exige conocimiento correcto. No puedes tratarlo como un objeto común sin consenecenses. No puedes usarlo de cualquier manera. No puedes ignorar lo que realmente es y esperar que funcione plenamente en tu vida. El problema es que vivimos en una época donde lo sagrado se trivializa, donde se pierde el sentido del misterio, donde todo se reduce a símbolo, a estética, a emoción pasajera. Y ese espíritu del mundo ha contaminado incluso la forma en que muchos católicos se relacionan con el rosario. Por eso vemos rosarios usados como moda, como accesorio, como objeto sin vida espiritual real. Y esto no es un detalle menor. Cuando tratas algo sagrado como algo común, cuando reduces un instrumento de gracia a simple decoración, no solo pierdes bendiciones, sino que te colocas en una posición espiritualmente peligrosa porque estás despreciando un regalo del cielo. Por eso hoy quiero explicarte con claridad y sin rodeos, error por error, práctica incorrecta por práctica incorrecta, qué es lo que nunca debes hacer con tu rosario y por qué. Vamos a comenzar con los errores más comunes, esos que la mayoría comete sin mala intención, y vamos a avanzar hacia los más graves, aquellos que pueden tener consecuencias espirituales profundas. Y quiero que escuches con atención, no con miedo, sino con responsabilidad espiritual, porque esto no es para condenarte, es para despertarte. El primer error, y uno de los más extendidos, es usar el rosario como joyería puramente decorativa, como accesorio de moda, sin uso real de oración. Esto se ve constantemente. Personas que llevan rosarios grandes, ya llamativos, costosos, colgados al cuello, como si fueran collares de diseñador, combinándolos con su ropa, utilizándolos para proyectar una imagen espiritual o estética, pero que nunca rezan el rosario, que ni siquiera saben cómo rezarlo, que lo tratan literalmente como un adorno. Y aquí hay que ser claros, el rosario no es joyería. La iglesia, en su sabiduría tradicional, siempre ha desaconsejado llevar el rosario colgado al cuello como collar, precisamente porque fácilmente se convierte en objeto de exhibición y no de oración. El rosario está hecho para ser rezado, no para ser mostrado. Si vas a llevar un rosario contigo, llévalo en el bolsillo, en el bolso,
en un lugar donde esté disponible para rezar cuando lo necesite. Llévalo contigo como un soldado lleva su arma, no como alguien que exhibe un trofeo vacío. Y hay algo todavía más profundo aquí. Cuando reduces el rosario a decoración, cuando lo conviertes en símbolo cultural sin vida espiritual, estás profanando algo que fue bendecido para un uso sagrado. Estás tomando un objeto consagrado y lo estás devolviendo al plano de lo mundano. Y eso no es neutral espiritualmente hablando, es rechazar la gracia que Dios quiere darte a través de ese sacramental. Es tratar con ligereza lo que fue dado con amor y poder desde el cielo. Muchos no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia, pero la ignorancia no elimina las consecuencias espirituales. El enemigo se aprovecha precisamente de la ignorancia. Por eso es tan importante enseñar estas cosas, recordarlas, traerlas de vuelta a la conciencia del pueblo de Dios. El rosario no es un objeto cualquiera, es una oración encarnada en cuentas, es una catequesis viva del Evangelio, es una cadena espiritual que une el cielo con la tierra cuando se usa correctamente. Y cuando se usa mal, cuando se trivializa, se debilita su acción en tu vida. Y aquí es donde muchos se preguntan ¿por qué su vida espiritual está estancada? ¿Por qué rezan pero no ven frutos? ¿Por qué sienten sequedad? ¿Por qué no experimentan la protección que esperan? Y muchas veces la respuesta no está en que Dios no escuche, sino en que nosotros no estamos tratando con respeto y coherencia los medios de gracia que Él nos ha dado. El rosario no es mágico, no funciona automáticamente, pero cuando se usa con fe, con reverencia, con coherencia de vida, se convierte en una fuerza espiritual impresionante. Y apenas estamos comenzando, porque este es solo el primer error. Hay otros mucho más graves, errores que no solo bloquean la gracia, sino que pueden abrir puertas espirituales peligrosas si no se corrigen. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en uno de los errores más comunes y a la vez más ignorados. Un error que millones cometen sin darse cuenta y que cambia completamente la naturaleza espiritual del rosario que tienen en sus manos. El segundo error gravísimo que muchos cometen con el rosario y que pasa casi desapercibido porque nadie lo explica con claridad es usar rosarios que no han sido bendecidos correctamente o que fueron bendecidos por personas sin autoridad espiritual real. Este punto es crucial porque aquí se define si el rosario que tienes en tus manos es realmente un sacramental o si es solamente un objeto material sin fuerza espiritual particular. Y la mayoría de los católicos no entiende esta diferencia. Compran un rosario hermoso, lo reciben como regalo, lo adquieren en un viaje, en una tienda religiosa, en un mercado o incluso por internet y asumen que por el simple hecho de ser un rosario ya tiene poder. Pero eso no es así. Un rosario sin bendición sacerdotal es, en el sentido espiritual, solamente cuentas y una cruz. Puede tener valor simbólico, sentimental o estético, pero no es todavía un sacramental en plenitud. El poder espiritual del rosario no está en el metal, en la madera o en el diseño, está en la bendición que la iglesia, a través de un sacerdote válidamente ordenado, invoca sobre ese objeto. Es en ese momento cuando el rosario queda apartado para Dios, consagrado para uso sagrado, convertido en un canal de gracia. Sin esa bendición, el rosario no cumple plenamente su función espiritual. Y aquí hay una confusión muy común. Muchas personas piensan que cualquier persona piadosa puede bendecir un rosario. Piensan que basta con que alguien rece una oración bonita o haga la señal de la cruz o diga palabras de buena intención. Pero la iglesia es muy clara. No todos tienen autoridad para bendecir sacramentales. Esa autoridad viene del sacramento del orden. Solo un sacerdote católico en comunión con la iglesia tiene la potestad espiritual para impartir una bendición que consagre un objeto de esta naturaleza. Un laico, por muy devoto que sea, no puede hacerlo. Un líder de grupo de oración no puede hacerlo.
Un sanador autoproclamado no puede hacerlo. Un ministro de otra confesión cristiana no puede hacerlo porque no tiene el sacramento del orden. Y esto no es clericalismo, no es desprecio por los laicos, es orden espiritual. Dios actúa a través de estructuras concretas que Él mismo estableció. Cuando se ignora ese orden, cuando se actúa fuera de Él, no solo se pierde eficacia espiritual, sino que se entra en terreno peligroso. Porque el mundo espiritual no es neutral. Si no es Dios quien actúa, alguien más puede hacerlo. Y aquí es donde las cosas se vuelven delicadas. He visto personas que por ignorancia permitieron que alguien sin autoridad bendijera su rosario. Alguien que mezclaba prácticas cristianas con espiritualidades alternativas, con santería, con nueva era, con esoterismo. Y lejos de recibir protección, comenzaron a experimentar opresión, confusión, inquietud espiritual. Porque cuando un objeto sagrado es bendecido por alguien que no camina en la verdad o que está involucrado en prácticas oscuras, ese objeto puede convertirse en un punto de influencia negativa en lugar de un canal de gracia. Esto es algo que pocos quieren aceptar, pero es una realidad espiritual documentada por exorcistas y teólogos serios. Por eso es tan importante que te hagas esta pregunta con honestidad. ¿Está bendecido tu rosario? ¿Quién lo bendijo? ¿Fue un sacerdote católico legítimo en comunión con la iglesia? Si no estás seguro, no asumas. No tengas miedo de llevarlo a tu parroquia y pedir que lo bendigan correctamente. No es falta de fe, es prudencia espiritual. Un sacerdote no se va a ofender, al contrario, entenderá que estás buscando hacer las cosas bien. Y aquí hay algo más que debes comprender. La bendición no es un simple formalismo, no es un ritual vacío. Cuando un sacerdote bendice un rosario, está invocando la protección de Dios. Está apartando ese objeto del uso común. Está pidiendo que sea instrumento de gracia, que sea defensa contra el enemigo, que sea ayuda en la oración. Esa bendición imprime una realidad espiritual en el objeto. Por eso los demonios reaccionan ante rosarios bendecidos y no reaccionan de la misma forma ante rosarios sin bendición. Por eso los exorcistas insisten tanto en el uso de sacramentales auténticamente bendecidos. Y sin embargo, millones de católicos nunca se han detenido a pensar en esto. Tienen rosarios guardados en cajones desde hace años, rosarios heredados, rosarios comprados en viajes, y nunca se han preguntado si realmente están consagrados. No por mala voluntad, sino porque nadie les enseñó. Y aquí vemos nuevamente cómo la falta de catequesis produce vulnerabilidad espiritual. No se trata de miedo, se trata de claridad. Ahora bien, el tercer error, aún más grave, es mezclar el rosario católico con prácticas de otras religiones o con esoterismo, pensando que así se potencia su poder. Este es uno de los errores más peligrosos de nuestra época, porque vivimos en una cultura que promueve el sincretismo espiritual, la idea de que todo se puede mezclar, de que todas las prácticas espirituales son compatibles, de que se puede tomar un poco de aquí y un poco de allá. Y esa mentalidad ha contaminado incluso la forma en que algunos católicos tratan el rosario. He visto personas que llevan su rosario junto con amuletos de otras tradiciones, personas que cargan su rosario bajo la luna llena, personas que lo colocan junto a cristales, que lo ponen en altares mezclados con objetos de santería, de espiritualidades orientales o de nueva era, personas que hacen rituales energéticos con el rosario pensando que así lo están activando. Y esto no solo es incorrecto, es gravísimo. Es una profanación directa, es mezclar luz con oscuridad, es abrir puertas al enemigo mientras se cree ingenuamente que se está haciendo algo bueno. El rosario es profundamente cristiano. Su poder viene de Jesucristo y de la intercesión de la Virgen María. No necesita ser cargado, no necesita rituales adicionales, no necesita mezclarse con nada. Todo lo que necesita es fe, oración y coherencia de vida.
Cuando se le añaden prácticas ajenas al cristianismo, especialmente prácticas esotéricas, lo que se hace potenciarlo, sino contaminarlo espiritualmente. Se rompe su sentido, se pervierte su finalidad, se abre una grieta por donde pueden entrar influencias que no vienen de Dios. Y si alguien ha hecho esto, aunque haya sido por ignorancia, necesita corregirlo urgentemente. Ese rosario debe ser llevado a un sacerdote para ser exorcizado y bendecido nuevamente. Se debe renunciar explícitamente a toda práctica sincretista. Se debe pedir perdón a Dios por haber mezclado lo sagrado con lo que no lo es, porque Dios no comparte su gloria con prácticas que lo niegan o lo distorsionan. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Dios es infinitamente misericordioso, pero también es un Dios de verdad. No todo lo espiritual viene de Él. No toda experiencia espiritual es buena. No todo lo que se siente bonito viene del Espíritu Santo. El discernimiento es indispensable y el rosario usado correctamente es una fuente de discernimiento y protección, pero usado incorrectamente puede convertirse en un punto de confusión. En la siguiente parte vamos a entrar en otro error extremadamente común, un error que parece piadoso en apariencia, pero que en el fondo es superstición y que neutraliza el verdadero poder del rosario. Un error que hace que muchas personas crean que están protegidas cuando en realidad siguen espiritualmente vulnerables. El cuarto error, uno de los más engañosos porque se disfraza de devoción, es tratar el rosario como si fuera un amuleto mágico que funciona automáticamente independientemente de tu fe, de tu vida espiritual y de la coherencia entre lo que rezas y la forma en que vives. Este error es extremadamente común y extremadamente peligroso porque convierte una oración viva en superstición. Hay personas que llevan un rosario para protección, que lo ponen debajo de la almohada, que lo cuelgan en el auto, que lo cargan en el bolsillo, pero que no rezan, que no buscan a Dios, que viven en pecado grave, que no se confiesan, que no participan de la Eucaristía y que aún así creen que el rosario va a actuar como un escudo automático contra todo mal, como si fuera un talismán, como si fuera magia. Y aquí es donde necesitamos ser muy claros. El rosario no es magia, no funciona como un objeto automático que te protege, aunque tú no pongas nada de tu parte. El rosario es un sacramental y los sacramentales funcionan en cooperación con la fe, con la oración y con una vida orientada hacia Dios. No sustituyen la conversión, no reemplazan la vida sacramental, no cubren voluntariamente una vida desordenada. El rosario no fue dado para permitirte vivir como quieras sin consecuencias. Fue dado como ayuda para vencer el pecado, para crecer en virtud, para acercarte más a Dios. San Pío de Pietrelcina, uno de los grandes santos del rosario, lo decía con claridad brutal: el rosario es un arma, pero hay que usarla. No basta tenerla, no basta cargarla encima, hay que rezarla. Y no solo rezarla con los labios, sino vivir lo que se reza. Porque cada misterio del rosario es una lección de vida cristiana. Cada misterio te confronta con el Evangelio. Cada Ave María te recuerda que estás llamado a la humildad, a la obediencia, a la entrega. Y cuando tu vida contradice de manera habitual y consciente aquello que rezas, estás vaciando el rosario de su fuerza en tu vida. Muchos se preguntan, ¿por qué siguen cayendo en los mismos pecados? ¿Por qué siguen sintiéndose espiritualmente débiles? ¿Por qué el rosario no les funciona? Y la respuesta muchas veces no es que Dios no responda, sino que no se puede pretender protección mientras se mantienen abiertas las puertas al enemigo. El rosario no es una cobertura para justificar el pecado, es una ayuda para salir de él. Cuando se entiende esto mal, se caen ambos entre superstición, y la superstición no solo es inútil, sino que es espiritualmente dañina.
El quinto error gravísimo es usar el rosario en prácticas de adivinación o manipulación espiritual. Este error, aunque suene extremo, ocurre más de lo que imaginas, especialmente en contextos donde la fe católica se ha mezclado con superstición popular. Personas que consultan el rosario para tomar decisiones, que lo usan como péndulo, que hacen rituales con cierto número de rosarios para atraer dinero, amor o trabajo, que buscan señales ocultas fuera del discernimiento cristiano. Todo esto es una distorsión profunda del propósito del rosario. El rosario no es para adivinar el futuro, no es para manipular realidades espirituales según tu voluntad, no es para forzar resultados, es para orar, para meditar en los misterios de la vida de Cristo, para someter voluntad a la de Dios, no para imponerle a Dios lo que tú quieres. Cuando el rosario se convierte en herramienta de superstición, deja de ser oración y se transforma en un instrumento de prácticas ocultistas, aunque externamente conserve apariencia cristiana. Y aquí hay una verdad que muchos no quieren escuchar. Los demonios responden cuando se invoca poder espiritual fuera de los canales que Dios estableció. No responden para ayudarte, responden para engañarte, para confundirte, para atraparte. Por eso el primer mandamiento es tan claro al condenar toda forma de magia, superstición y adivinación. Porque aunque se disfracen de espiritualidad, abren puertas reales a la opresión espiritual. Y cuando se mezcla el rosario con estas prácticas, el daño es aún mayor porque se profana algo que fue dado para el bien. El sexto error, que parece menor pero no lo es permitir que rosarios sean bendecidos por sacerdotes o supuestos sacerdotes de dudosa ortodoxia, de grupos cismáticos o de movimientos sin comunión con la iglesia. No todo el que se viste de sacerdote es un sacerdote católico válido. Existen sectas que imitan la liturgia católica. Existen grupos separados de Roma. Existen ordenaciones sin autoridad real. Y una bendición dada por alguien que no tiene autoridad no solo es inválida, puede ser espiritualmente dañina si esa persona está involucrada en prácticas desviadas. Hay testimonios documentados de rosarios que en lugar de traer paz, trajeron inquietud, confusión y opresión, porque fueron bendecidos por personas que mezclaban catolicismo con santería, espiritismo o brujería. Esto no es paranoia, es discernimiento espiritual. Por eso es tan importante asegurarse de que tus sacramentales provienen de fuentes legítimas. Un sacerdote católico en comunión con su obispo, una parroquia real, una institución reconocida por la iglesia. La prudencia aquí es protección, y esto nos lleva a otro error que muchos cometen por ignorancia: tratar el rosario sin el debido respeto físico, dejarlo tirado, abandonado, mezclado con basura, pisado, roto, olvidado en rincones. Aunque esto no siempre sea intencional, sigue siendo falta de reverencia hacia un objeto consagrado. Un rosario bendecido merece un trato digno, no como idolatría, sino como respeto a lo que fue apartado para Dios. Si un rosario se rompe accidentalmente, no se tira a la basura común. Un objeto sagrado que ya no sirve debe ser enterrado, quemado respetuosamente o llevado a una parroquia para su disposición adecuada. Esto no es exageración, es coherencia. Tratamos con cuidado aquello que consideramos valioso, y lo sagrado merece más cuidado que cualquier cosa material. En la siguiente parte vamos a abordar errores todavía más sutiles. Errores que muchos cometen pensando que están haciendo algo bueno, pero que en realidad vacían al rosario de su poder transformador. Errores que tienen que ver con la forma de rezarlo, con la actitud interior, con el corazón desde el cual se ora, porque no basta evitar lo externo. El rosario también se puede usar mal desde dentro. El siguiente error es mucho más sutil porque no tiene que ver con objetos ni con prácticas externas, sino con la actitud interior con la que se reza el rosario. Es el error de convertir el rosario en una rutina mecánica,
en una repetición automática de palabras sin atención, sin meditación, sin encuentro real con Dios. Este error es especialmente común en personas bien intencionadas, personas que rezan con constancia, pero que poco a poco han dejado que la oración se vacía en el rosario mientras ven televisión, mientras revisan el teléfono, mientras navegan en redes sociales, mientras hacen múltiples cosas al mismo tiempo, y el rosario se reduce a un murmullo de fondo, a palabras que salen de la boca mientras el corazón está completamente en otro lugar. Y aquí hay que decir algo importante: rezar el rosario mientras se camina, mientras se hace ejercicio ligero o tareas repetitivas puede ser válido si hay verdadera intención de oración. Pero cuando la mente está completamente distraída, cuando no hay ningún esfuerzo por meditar en los misterios, cuando no hay diálogo interior con Dios y con María, entonces el rosario se convierte en un acto vacío. No porque Dios no escuche, sino porque nosotros no estamos realmente presentes. La oración no es solo decir palabras, es atención, es intención, es relación. El Padre Pío lo decía con claridad contundente: es mejor rezar una sola decena con devoción y atención que 5 rosarios completos de manera mecánica, porque Dios no busca cantidad sin corazón, busca un corazón que se deja transformar. El rosario no fue dado para cumplir cuotas espirituales, fue dado para introducirte en los misterios de la vida de Cristo, para modelar tu corazón según el suyo. Cuando se reza sin atención, sin amor, sin deseo de conversión, se pierde ese propósito. Y este error tiene consecuencias silenciosas. La persona sigue rezando pero no crece, sigue pronunciando las oraciones pero no cambia. Se acostumbra a una espiritualidad superficial donde la oración ya no toca la vida, y poco a poco el rosario deja de ser arma y se convierte en costumbre, y lo que es costumbre deja de transformar. Otro error profundamente relacionado con este es usar el rosario como instrumento de juicio, de comparación espiritual, de orgullo religioso. Personas que presumen cuántos rosarios rezan al día, cuántas horas dedican a la oración, pero que son duras, críticas, impacientes, poco calitativas con los demás. Personas que usan su devoción como medida para sentirse superiores espiritualmente, y esto contradice completamente el espíritu del rosario. La Virgen María es humildad pura, es mansedumbre, es misericordia. Si rezas el rosario, auténticamente deberías volverte más humilde, más paciente, más compasivo, más parecido a ella. Si rezas mucho y te vuelves más orgulloso, más crítico, más duro, entonces algo está profundamente mal. No porque el rosario sea malo, sino porque se está usando desde un corazón desordenado. El rosario no fue dado para inflar ego espiritual, fue dado para aplastarlo, fue dado para enseñarte a decir: hágase en mí según tu palabra. Fue dado para llevarte a una vida de obediencia, de servicio, de amor concreto. Cuando se usa como motivo de separación, de juicio, de desprecio hacia quienes no lo rezan, se está traicionando su esencia. Otro error grave es darle al rosario o a la Virgen María un lugar que solo corresponde a Dios, cayendo en lo que se conoce como marianismo desordenado. Esto ocurre cuando se habla más de María que de Jesús, cuando se reza a María sin referencia a Cristo, cuando se la presenta casi como una figura independiente de Dios. Esto no es auténtica devoción mariana, es desviación. María es la criatura más santa, la Madre de Dios, nuestra intercesora poderosísima, pero no es divina. No actúa por poder propio, sino por la gracia que Dios le concede. El rosario, aunque es oración mariana, está completamente centrado en Cristo. Cada misterio es un episodio de la vida de Jesús. Cada Ave María menciona su nombre. María siempre apunta a su Hijo. Ella misma lo dijo con claridad: haced lo que Él os diga.
Cuando se pierde esto de vista, cuando el rosario deja de llevarte a Cristo, deja de cumplir su propósito, la verdadera devoción mariana nunca se queda en María, siempre termina en Jesús. Si no es así, algo se ha torcido en la comprensión de la fe. Hay también un error muy extendido que nace de una mala comprensión de las promesas del rosario. Creer que el rosario te protege automáticamente de las consecuencias de una vida de pecado voluntario. Personas que dicen vivir como quieren porque rezan su rosario diario. Personas que creen que las promesas marianas son una especie de seguro espiritual que les garantiza salvación aunque no haya arrepentimiento real. Esto es una ilusión peligrosa. Las promesas del rosario son reales, pero no anulan la responsabilidad personal, no sustituyen la conversión, no justifican el pecado habitual. El rosario es ayuda para salir del pecado, no permiso para permanecer en él. Dios es misericordioso, pero su misericordia no puede ser usada como excusa para la rebeldía. Cuando alguien reza el rosario, pero no tiene intención de cambiar, de luchar contra el pecado, de buscar la gracia sacramental, está cayendo en autoengaño, está tentando a Dios, y eso coloca a la persona en grave peligro espiritual. Y hay otro error moderno que merece atención: abandonar el rosario porque no se ven resultados inmediatos. Vivimos en una cultura impaciente, acostumbrada a respuestas rápidas, a soluciones instantáneas. Muchas personas rezan durante unos días, no ven cambios visibles y concluyen que el rosario no sirve. Pero la oración no es una máquina expendedora, es una relación. Santa Mónica rezó durante años por la conversión de su hijo Agustín. Años de lágrimas, de rosarios, de perseverancia. Y Dios respondió en su tiempo, no en el de ella. El rosario siembra gracia, y la gracia da fruto cuando Dios lo decide. Abandonar la oración por falta de resultados inmediatos es desconocer cómo actúa Dios. En la siguiente parte vamos a abordar errores todavía más graves. Errores que involucran profanación directa del rosario, mezclas peligrosas con estados alterados de conciencia y negligencia espiritual que tiene consecuencias profundas, porque el rosario no es un objeto neutral, es un arma, y las armas mal usadas pueden volverse contra quien las porta. Ahora entramos en errores todavía más graves, errores que ya no son solo descuidos o malas interpretaciones, sino acciones que pueden convertirse en profanación directa de algo sagrado. Errores que, aunque muchos no quieran aceptarlo, pueden tener consecuencias espirituales profundas. El siguiente error es mezclar el rosario con estados alterados de conciencia, con drogas, con alcohol o con cualquier sustancia que nuble la mente, pensando que así se tendrán experiencias espirituales más intensas o más profundas. Este error se está volviendo cada vez más común, especialmente entre jóvenes que buscan espiritualidad, pero no tienen formación sólida en la fe. Hay personas que rezan el rosario bajo los efectos de marihuana, de hongos alucinógenos o de otras sustancias, creyendo que eso les permitirá sentir más, ver más, conectar mejor. Pero esto no es espiritualidad cristiana, esto es una mezcla peligrosísima entre lo sagrado y lo profano. La oración auténtica requiere sobriedad interior, requiere una mente despierta, vigilante, libre. Las experiencias espirituales que vienen de Dios no necesitan químicos para manifestarse. Al contrario, Dios pide claridad, discernimiento y dominio propio. Cuando se mezcla el rosario con sustancias que alteran la conciencia, no se está abriendo el alma a Dios, se está abriendo la mente a influencias que no vienen del Espíritu Santo. Y esto puede derivar en confusión espiritual, engaño, falsas experiencias místicas e incluso opresión demoníaca, porque los demonios aprovechan los estados alterados para sembrar ilusiones, pensamientos distorsionados y falsas revelaciones. Y además está profanando el rosario al usarlo en un contexto de pecado. Esto no es exageración, es una advertencia seria. Si alguien ha hecho esto alguna vez,
aunque haya sido por ignorancia o curiosidad, necesita confesarlo, necesita renunciar a esa práctica y necesita cortar radicalmente con cualquier intento de buscar a Dios a través de estados alterados. Dios no se encuentra en la confusión inducida, se encuentra en la verdad, en la sobriedad y en la humildad del corazón. Otro error gravísimo es romper intencionalmente un rosario, pisotearlo, quemarlo o destruirlo como acto de rebeldía, de enojo o como parte de rituales oscuros. Aunque a muchos les cueste creerlo, esto ocurre más de lo que se piensa, especialmente en contextos de ocultismo, satanismo o rebeldía espiritual. Y esto es sacrilegio, es pecado grave, es una ofensa directa a Dios y a la Virgen María. Un rosario bendecido no es un objeto cualquiera, está consagrado, está apartado para Dios. Destruirlo deliberadamente es un acto de desprecio a lo sagrado, es una declaración espiritual de rechazo, y este tipo de acciones no quedan sin consecuencias. Abren puertas serias a la opresión espiritual. Si alguien ha participado en algo así, no basta con olvidarlo. Es necesario arrepentimiento profundo, confesión sacramental y en algunos casos acompañamiento espiritual serio para cerrar las puertas que se abrieron. Hay también un error que parece menor pero que revela una gran negligencia espiritual: tener rosarios y no rezarlos nunca, dejarlos olvidados durante meses o años, tratarlos como recuerdos sentimentales o reliquias familiares, pero no como lo que realmente son armas espirituales. Muchas personas tienen rosarios heredados de abuelos, rosarios regalados en sacramentos, rosarios que alguna vez significaron algo, pero que hoy están guardados sin uso. Y esto es una forma de desprecio pasivo. Es como un soldado que recibe un arma en medio de la guerra y decide dejarla guardada mientras es atacado. No es neutral, es negligencia espiritual. Dios te ha dado una herramienta poderosa y tú decides no usarla. Y luego te preguntas, ¿por qué te sientes débil? ¿Por qué caes? ¿Por qué no tienes paz? El rosario no actúa si no se reza. Su poder no está en existir, está en ser usado. Otro error muy común es abandonar el rosario cuando llegan pruebas más fuertes. Muchas personas comienzan a rezarlo cuando todo va mal, pero cuando las cosas empeoran, cuando la cruz se hace más pesada, dejan de rezar. Creen que si Dios no quitó la prueba, entonces la oración no sirvió. Pero la oración no siempre quita la cruz. Muchas veces te da la fuerza para cargarla. Abandonar el rosario en el momento de mayor prueba es exactamente lo que el enemigo busca. Y hay un error final en esta sección que es especialmente peligroso: usar el rosario como excusa para no cambiar de vida. Personas que rezan pero no luchan, personas que oran pero no se convierten, personas que piden gracia pero no cooperan con ella. El rosario no sustituye la responsabilidad personal, no reemplaza la decisión diaria de seguir a Cristo. Es ayuda, no reemplazo. En la siguiente parte vamos a pasar de los errores a las consecuencias espirituales. Vamos a hablar de qué ocurre cuando el rosario se usa mal durante años. ¿Por qué muchas personas sienten sequedad espiritual? ¿Por qué hay hogares sin paz aunque haya objetos religiosos? ¿Y qué empieza a suceder cuando se corrigen estos errores y el rosario vuelve a ocupar el lugar que le corresponde? Cuando el rosario se usa de forma incorrecta durante años, cuando se trivializa, se mecaniza o se mezcla con prácticas ajenas a la fe, comienzan a aparecer consecuencias espirituales que muchas personas no saben identificar. No siempre se manifiestan de forma espectacular o inmediata. La mayoría de las veces son silenciosas, progresivas, casi imperceptibles al principio, pero con el tiempo erosionan la vida espiritual. Debilitan la fe y dejan a la persona vulnerable sin que ella misma entienda por qué. Una de las primeras consecuencias es la pérdida gradual del sentido de lo sagrado. La persona sigue considerándose creyente, sigue teniendo objetos religiosos, sigue hablando de Dios,
pero ya no siente reverencia. Todo se vuelve costumbre, todo se vuelve superficial. La oración deja de conmover, la misa deja de impactar, el pecado deja de doler. Y esto es extremadamente peligroso, porque cuando se pierde el sentido de lo sagrado, el alma comienza a endurecerse, no porque Dios se aleje, sino porque el corazón deja de responder. Otra consecuencia directa es la sequedad espiritual persistente. Personas que rezan pero no experimentan paz. Personas que oran pero no sienten consuelo. Personas que tienen rosarios en cada rincón de la casa, pero viven en ansiedad, en irritabilidad, en división familiar constante. Y muchas veces la raíz no está en la ausencia de oración, sino en la forma incorrecta de usarla. El rosario mal usado se convierte en ruido espiritual, no porque Dios no escuche, sino porque el alma no se abre correctamente a la gracia. También aparece una falsa sensación de seguridad espiritual. La persona cree que está protegida simplemente porque tiene rosarios, imágenes, crucifijos. Cree que eso basta, pero mientras tanto vive sin conversión real, sin confesión, sin lucha contra el pecado. Esta falsa seguridad es uno de los engaños más peligrosos del enemigo, porque anestesia la conciencia, hace creer que todo está bien cuando en realidad el alma está en peligro. El rosario no protege a quien lo usa como escudo para justificar el pecado. En muchos hogares ocurre algo todavía más delicado. Hay objetos religiosos por todas partes, pero no hay oración real, no hay vida sacramental, no hay perdón entre los miembros de la familia, no hay caridad concreta. Y entonces se preguntan, ¿por qué hay conflictos constantes? ¿Por qué hay un ambiente pesado? ¿Por qué los hijos se alejan de la fe? Los objetos por sí solos no reemplazan la vida espiritual. El rosario colgado en la pared no hace lo que el rosario rezado con fe sí hace. Y cuando el rosario se mezcla con superstición o se usa como amuleto, se produce una confusión espiritual profunda. La persona comienza a creer que controla lo espiritual en lugar de abandonarse a Dios. Busca resultados, no conversión. Busca protección, no santidad. Busca soluciones, no relación. Y esto distorsiona completamente la fe. Se empieza a exigir a Dios en lugar de obedecerlo. Se empieza a usar la oración como herramienta de manipulación, y esa actitud cierra la puerta a la verdadera gracia. Otra consecuencia muy común es el cansancio espiritual, no el cansancio normal de la vida, sino un agotamiento interior, una sensación de vacío que no se llena con nada. Personas que rezan pero se sienten igual de vacías. Personas que intentan más devociones, más oraciones, pero sin fruto. Y muchas veces esto sucede porque la oración se volvió rutina sin corazón. El alma se cansa cuando no hay encuentro real. También se observa una disminución del discernimiento espiritual. La persona comienza a confundirse fácilmente, acepta ideas contrarias a la fe sin darse cuenta, mezcla doctrinas, justifica comportamientos que antes sabía que estaban mal. Y esto es consecuencia directa de haber vaciado de contenido espiritual las prácticas religiosas. El rosario, cuando se reza bien, afina el discernimiento; cuando se usa mal, no lo hace. Pero aquí viene algo importante. Cuando estos errores se corrigen, cuando el rosario vuelve a ocupar su lugar correcto, los efectos comienzan a invertirse. No siempre de inmediato, pero de manera progresiva y real. El alma comienza a recuperar sensibilidad, la oración vuelve a tocar el corazón, la paz empieza a regresar. El ambiente del hogar cambia, no porque el rosario sea mágico, sino porque la persona vuelve a alinearse con la voluntad de Dios. He visto familias enteras transformarse cuando corrigieron su relación con el rosario, cuando dejaron de usarlo como decoración y comenzaron a rezarlo juntos, cuando dejaron la superstición y abrazaron la fe auténtica, cuando ordenaron su vida sacramental y pusieron la oración en el centro.
la diferencia es palpable. Donde antes había gritos, comienza a haber diálogo. Donde había ansiedad, aparece calma. Donde había división, surge reconciliación. Y esto nos lleva a una verdad fundamental. El rosario no es solo una oración más, es una escuela espiritual. Es una forma concreta de entrar en los misterios de Cristo. Cada día que se reza con atención, el alma se moldea un poco más, el carácter se purifica, la mente se ordena, el corazón se suaviza. Por eso el enemigo odia el rosario, por eso lo ridiculiza, por eso lo trivializa, porque sabe que cuando se reza bien destruye su influencia. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo usar correctamente el rosario para que recupere todo su poder en tu vida. ¿Qué actitudes cultivar? ¿Qué cambios hacer? ¿Cómo rezarlo de manera que realmente transforme tu corazón y tu hogar? Porque no basta saber qué no hacer, es necesario aprender a hacerlo bien. Para que el rosario recupere todo su poder en tu vida, lo primero que necesitas hacer no es cambiar las palabras que rezas, sino la disposición interior con la que te acercas a Él. El rosario comienza a transformarte cuando dejas de verlo como obligación y lo abrazas como encuentro, no como una tarea que hay que cumplir, sino como un espacio sagrado donde te detienes ante Dios. Antes de comenzar a rezarlo, es importante crear un pequeño momento de silencio. No hace falta nada complicado, basta con detenerte, respirar y tomar conciencia de que estás entrando en presencia de Dios. Ese gesto sencillo cambia completamente la calidad de la oración. Luego viene algo esencial que muchos ignoran: ofrecer el rosario con una intención clara pero con corazón abierto, no como una lista de exigencias, sino como una entrega. El rosario no se reza para forzar a Dios a actuar, se reza para alinearse con su voluntad. Cuando ofreces cada misterio, cuando colocas tu vida, tus luchas, tus miedos, tus heridas en las manos de María, algo comienza a ordenarse por dentro. No siempre cambia la situación externa de inmediato, pero cambia tu forma de vivirla, y eso ya es una gracia inmensa. Otro punto fundamental es meditar realmente los misterios, no recitarlos de memoria sin reflexión, sino entrar en ellos. Imaginar las escenas del Evangelio, ver a Jesús, escuchar sus palabras, acompañarlo en su alegría, en su dolor, en su entrega. El rosario es evangelio rezado. Cuando se medita bien, te introduce en la vida de Cristo de una forma profunda y transformadora. Y María te guía en ese camino, no para quedarse con tu atención, sino para llevarte siempre a su Hijo. También es importante rezar el rosario con regularidad, no de manera obsesiva ni compulsiva, sino constante. La constancia es lo que forma el alma. No hace falta rezar muchos rosarios al día, si no puedes, basta uno bien rezado. Incluso una decena rezada con fe y atención puede tener más impacto espiritual que largas oraciones hechas con distracción. Dios no mide el tiempo, mide el amor. Hay algo muy poderoso cuando el rosario se reza en familia. El hogar cambia cuando la oración entra en él de manera concreta, no como imposición, sino como encuentro. Rezar juntos, aunque sea brevemente, crea una atmósfera espiritual distinta. Los conflictos no desaparecen mágicamente, pero se afrontan de otra manera. La gracia comienza a circular, y eso protege especialmente a los hijos, que absorben más de lo que escuchan. Otro elemento clave es acompañar el rosario con una vida sacramental coherente, confesarse con regularidad, participar de la Eucaristía, luchar contra el pecado, no porque haya que ser perfecto para rezar, sino porque la oración te llama a la conversión. Cuando el rosario y los sacramentos caminan juntos, la vida espiritual se fortalece enormemente. El rosario te prepara para la gracia, y la gracia te capacita para vivir lo que rezas. Es fundamental también consagrar tu rosario y tu vida a la Virgen María de manera correcta, no como dependencia desordenada, sino como entrega confiada.
María no te quita nada, te conduce a Cristo. Cuando le entregas tu vida, ella se encarga de ordenarla según la voluntad de Dios, y esa consagración se renueva cada vez que rezas con fe. Hay quienes experimentan grandes cambios cuando comienzan a rezar el rosario diariamente, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la persona ya no enfrenta la vida sola. La oración crea una compañía constante, una presencia, y esa presencia sostiene en medio de tentaciones. El rosario fortalece, en medio de pruebas consuela, en medio de confusión ilumina. También es importante proteger el momento del rosario, no hacerlo con prisa extrema si se puede evitar, no hacerlo como último recurso del día cuando ya estás exhausto. Buscar un momento donde puedas estar presente, incluso si es breve. La calidad de la oración importa, no como perfeccionismo, sino como amor. En la siguiente y última parte vamos a cerrar con una advertencia y una invitación poderosa. Una advertencia sobre lo que sucede cuando se desprecia este regalo del cielo, y una invitación a tomar una decisión concreta que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Porque el rosario no es neutro, o te acerca a Dios o se convierte en algo vacío. Y la decisión es personal. Ahora que has visto con claridad todo lo que el rosario es y todo lo que el rosario no es, llega el momento más importante de este mensaje, el momento de decidir qué lugar va a ocupar realmente en tu vida. Porque el rosario no es neutro, no es un objeto que pueda permanecer en un punto intermedio sin consecuencias. O se convierte en un canal de gracia que transforma tu vida, o se queda reducido a una costumbre vacía que no produce fruto. Y esa decisión no depende de nadie más que de ti. Muchos han escuchado enseñanzas como esta antes, han sentido una breve inquietud, una especie de llamado interior, y luego han seguido igual. Han guardado el rosario en un cajón, han prometido que algún día volverán a rezarlo con seriedad, y ese día nunca llega. El enemigo sabe que no necesita hacerte odiar el rosario. Le basta con que lo pospongas, le basta con que lo trivialices, le basta con que lo dejes para después, porque un rosario no rezado es un arma que no se usa. Y aquí es donde la advertencia se vuelve clara. Despreciar el rosario no siempre significa rechazarlo abiertamente. Muchas veces significa ignorarlo, significa dejar que se cubra de polvo, significa acostumbrarse a una vida espiritual superficial, donde hay símbolos pero no encuentro, donde hay palabras pero no conversión. Y eso debilita el alma poco a poco, no de golpe, no de manera evidente, pero con el tiempo la fe se enfría, la conciencia se adormece y la persona se vuelve vulnerable. La historia de la iglesia está llena de testimonios que confirman esto. Donde el rosario se abandona, la fe se debilita. Donde el rosario se desprecia, la confusión entra. Y donde el rosario se retoma con humildad y perseverancia, la gracia comienza a obrar. No porque el rosario sea un fin en sí mismo, sino porque conduce al corazón del evangelio. Tal vez tú mismo te has reconocido en algunos de los errores que se han mencionado. Tal vez has usado el rosario de manera mecánica. Tal vez lo has tratado como amuleto. Tal vez lo has dejado olvidado durante años. Y si es así, no te condenes. Este mensaje no es para humillarte, es para despertarte. Dios no está buscando castigarte, está buscándote. Está usando este llamado para invitarte a volver a Él de una manera más profunda. Hoy puedes empezar de nuevo. Puedes tomar ese rosario que tienes guardado, asegurarte de que esté bendecido y comenzar a rezarlo con intención. No mañana, no cuando tengas más tiempo, hoy, aunque sea una decena, aunque sea torpemente. Dios no espera perfección, espera disponibilidad. Cada Ave María rezada con fe es un paso hacia la gracia. Y hay algo más que no debes olvidar. El rosario no solo te transforma a ti, tiene un impacto real en el mundo espiritual. Hay batallas que se ganan en silencio. Hay cadenas que se rompen sin que nadie lo vea. Hay almas que se salvan porque alguien perseveró en la oración. Cuando rezas el rosario, te unes a millones de creyentes
que a lo largo de los siglos han confiado en esta oración como refugio y arma, no está solo. La Virgen María sigue ofreciendo el rosario como auxilio para estos tiempos, no como un adorno religioso, sino como un camino seguro hacia Cristo. La Virgen María no te promete una vida sin cruz. Ella no te dice que nunca vas a sufrir, que nunca vas a llorar, que nunca tendrás problemas o momentos difíciles. Lo que ella te promete es algo mucho más profundo: acompañarte en medio de la cruz, sostenerte en la prueba y llevarte siempre hacia Jesús. Porque el rosario no elimina automáticamente todos los dolores de la vida, pero nos da fuerza para vivirlos con fe. No borra de inmediato todas las dificultades, pero nos ayuda a no enfrentarlas solos. No siempre cambia lo que ocurre fuera de nosotros, pero sí puede cambiar lo que ocurre dentro del corazón. Y cuando el corazón cambia, la manera de mirar la vida también cambia. Por eso hoy te invito a tomar una decisión concreta. No dejes este mensaje solo como una reflexión bonita. No lo escuches y luego sigas igual. Decide darle al Santo Rosario el lugar que merece en tu vida. Decide tratarlo con respeto. Decide corregir los errores que quizás has cometido sin saberlo. Decide rezarlo con más fe, con más atención y con más amor. Tal vez al principio te cueste. Tal vez te distraigas, tal vez no sientas nada especial, tal vez pasen días en los que reces casi sin ganas, pero no te desanimes. La oración verdadera no depende solo de lo que sentimos. La oración verdadera nace de la fidelidad, de la confianza y del deseo sincero de permanecer cerca de Dios. Reza el rosario cuando tengas paz, pero también cuando tengas preocupación. Rézalo cuando sientas alegría, pero también cuando tengas lágrimas. Rézalo cuando veas resultados, pero también cuando parezca que nada cambia. Porque muchas veces Dios trabaja en silencio y mientras tú rezas, Él va ordenando tu alma, fortaleciendo tu fe y preparando caminos que todavía no puedes ver. Hoy puede ser un nuevo comienzo. Hoy puedes volver a tomar tu rosario con más conciencia. Hoy puedes pedir perdón si lo has usado mal, si lo has olvidado, si lo has tratado como un objeto cualquiera o si lo has reducido a una simple costumbre. Hoy puedes decirle a la Virgen María, Madre: enséñame a rezar, enséñame a confiar, enséñame a acercarme más a tu Hijo. No pierdas más tiempo. Cada día sin oración es un día en el que el alma se debilita poco a poco, pero cada día vivido con oración es una oportunidad para recibir gracia, luz y fortaleza. El rosario sigue siendo el mismo, su valor espiritual no ha cambiado, la gracia de Dios sigue disponible. La pregunta es si tú estás dispuesto a tomarlo en serio y permitir que esta oración ocupe el lugar que debe ocupar en tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite volver a rezar con fe. Y si quieres seguir recibiendo reflexiones que te ayuden a fortalecer tu vida espiritual, te invito a suscribirte a Mensajes de Amor y Fe, activar la campanita y acompañarnos nuevamente mañana en un nuevo mensaje preparado para tu alma. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te cubra con su amor maternal y que el Santo Rosario vuelva a ser en tus manos una oración viva, humilde y llena de fe. Amén.